Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo de la semana número 21 del tiempo ordinario. Nos van quedando 13 semanas para terminar el tiempo ordinario. Ayer tuvimos la segunda sesión allá en Soyapango, en la Vicaría Monseñor Romero. Contento porque hay una muy linda respuesta, muchos conceptos que ya domina el grupo y eso me gusta, me satisface. Así que un abrazo para toda la Vicaría y para todos los que a través de la página Monseñor Romero y la misión del Evangelio van siguiendo este curso de historia de la Iglesia. Encantado, espero que aprendamos mucho sobre nuestra Iglesia. Ahora sí, estamos entrando ya con Monseñor Romero en el contenido. Habíamos vivido esa experiencia de la introducción, preparando todo el terreno. Hoy ya estamos comentando el resto de Israel, citando al profeta Sofonías. Oigamos a Monseñor. El resto de Israel es la manera de describir los profetas a ese pequeño grupo de fieles que permanecen fieles a la promesa, al seguimiento de Dios. Dios ha llamado a hacer una alianza con su pueblo, el pueblo del Viejo Testamento, pero este pueblo propenso a la idolatría, al materialismo, a la búsqueda de las cosas fáciles de la tierra, se olvida de Dios, pero siempre queda un resto, un grupo fiel, y a esto se dirigen los profetas, y desde ese resto de Israel se denuncian todos los abusos, todas las injusticias, todos los materialismos del Israel infiel. Por eso les digo, hermanos, que es necesario leer la Biblia teniendo en cuenta las circunstancias en que vivimos nosotros. Y San Pablo empalma este grupo cristiano que sigue a Cristo con ese grupo fiel, el resto de Israel. Por tanto, este grupo de fidelidad a Cristo tendrá que vivir en la historia de sus pueblos las mismas vicisitudes que el resto de Israel. Es conveniente leer el Viejo Testamento, leer sobre todo los profetas y escuchar en el acento de los profetas las reprensiones severas, los llamamientos al orden que los profetas hacían incluso a los reyes, a los gobernantes, a los ricos, a los que abusaban, a los que atropellaban en su pueblo. Ustedes son la causa de que Dios rompa su alianza con este pueblo, les decían los profetas, y llamaban a penitencia: conviértanse, renuévense. Es el grito que continúa en la Iglesia, el reclamo desde el deseo de ser fiel a Cristo para reclamar a quienes frágiles, sí, como todos nosotros, pero no hacen el esfuerzo de secundar el llamamiento de la santidad, sino que se hacen idólatras del dinero, del poder, de las cosas de la tierra. Conviértanse, sean fieles a la alianza de su bautismo, sean fieles a su Señor. Este es el resto de Israel al que alude Sofonías
después de describir las terribles injusticias de aquel tiempo, los orgullos, los lujos de los poderosos, para llamarlos y prometer: en medio de ti dejaré un pueblo pobre y humilde, dice la palabra de hoy de Sofonías. Esto es lo que quiere la iglesia, un pueblo humilde, un pueblo seguidor de Cristo, un resto. Hermanos, no son las grandes muchedumbres las que nos deben entusiasmar, sino la autenticidad, la calidad de los cristianos, la sinceridad de buscar a Cristo. Les decía que ahora ya hay el contenido, ya entramos en materia de los 3 pensamientos y estamos hablando de el resto de Israel al que el profeta Sofonías se refiere. Las grandes masas no son fieles. Usted puede recordar, algunos recordarán cuando yo he contado que el cardenal en Guatemala, el cardenal Casariegos, cuentan que cuando él comenzaba las misas decía: queridos fieles e infieles. La gente se reía, pero era precisamente como el llamado a que siempre hay un grupo en toda parroquia, en toda diócesis, en toda iglesia no católica, siempre hay un grupo que verdaderamente son fieles, son ejemplares. Hay un resto, la mayoría, que no son fieles, no somos fieles. Entonces, por ese resto es que Dios, en el caso de Israel, por ese resto es que Dios perdona al pueblo. Cuando lleguemos a las lecturas de hoy, vamos precisamente a dar una respuesta a esa pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Vamos a estudiar eso en las 2 dimensiones. En la dimensión como se presenta en el Antiguo Testamento y en la dimensión como se presenta en el Nuevo Testamento. Monseñor Romero, refiriéndose, citando, explicando al profeta Sofonías, habla de ese resto fiel. Ayer les decía que ese resto no tiene la culpa de la mala acción, de la mala actividad, la mala opción que hacen sus jefes, los reyes, los sacerdotes, el Sanedrín. Hay un resto, nosotros el resto no tenemos la culpa de esas decisiones que ellos toman, de las alianzas, en el caso del Antiguo Testamento, de la alianza con Egipto. El profeta les dijo: no hagan alianza. El Señor dice que no hagan alianza, espérense, confíen en el Señor. No, se fueron con Egipto, vino Babilonia y los destruyó. Y allá, casi 100 años antes, o casi 200 años antes, el pueblo de Israel, reino del norte, por su necedad, también vino Sennacherib y Salmanasar y lo destruyeron, porque no confían en el Señor, y las consecuencias las paga todo el pueblo. Por eso ahora el énfasis está en ese resto, y sigue la enseñanza de Monseñor sobre el resto, ese puñado, ese poquito, pero por amor a ellos, como el regateo que hace Abraham con Dios: Señor, y 650, y si son 45, y si son 40, y si son 10, y no había 10, solo uno, solo Lot. Pero por ese resto es que Dios no destruye este mundo. Por un resto, Dios quiera que usted y yo seamos parte de ese resto. Vamos a las lecturas porque vamos a hacer referencia a esta expresión de Monseñor Romero. Estamos en Isaías 66,
versículos 18 al 21, y dice lo siguiente: esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia, Túbal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos, a caballo y en carros, y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa morada de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tal vez algunos de ustedes no han escuchado esta explicación que yo he dado sobre Isaías. Isaías está dividido en 3 libros: el proto, el deutero y el trito. Así se dice el prefijo para poder distinguir primero, segundo, tercero: proto, deutero, trito. El primer Isaías es el original, del 1 al 39, es el que escribió realmente el profeta Isaías, hombre, Isaías. El Isaías, el deutero, el segundo Isaías, del 40 al 55, ya no lo escribió Isaías, ya estaba muerto, lo habían martirizado. Lo escribió alguien y usó el seudónimo de Isaías. No sabemos quién lo escribió, pero lo firmó como si lo haya escrito el profeta original Isaías. Y el trito, el tercero, del 56 al 66, lo escribieron ya una escuela, mucho tiempo después. El primer Isaías, el proto, fue escrito en el contexto antes de que suceda el exilio. El segundo Isaías fue escrito mientras estaban en el exilio. Y el tercero es cuando ya salieron del exilio y están establecidos de nuevo en Jerusalén. Isaías es reconocido como el profeta de la universalidad. Y al decir el profeta de la universalidad, es que todos los pueblos van a venir a Jerusalén, al monte Sión, todos los pueblos. Ese es el sueño del profeta Isaías, el trito, el tercer Isaías. Todos los pueblos van a venir. Y estamos en el capítulo 66. Ya es el último capítulo del libro de Isaías. Y su sueño es que todos los pueblos van a venir. Y cuando llega Jesús, cambia la dirección. En vez de que todos vengan, vayan ustedes a todos los pueblos. Hay un cambio radical, diametral. No es coyuntural, es un cambio completamente radical. No esperen a que ellos vengan, vayan ustedes. Jesús corrige a Isaías. Isaías sueña que todos van a venir. No, vayan ustedes. El profeta Isaías sabe que su pueblo, el pueblo de Israel, destrozado, dividido en 12 pedazos, 10 se quedaron en el norte, 2 en el sur, más algunos de otras tribus. Pero ellos han sido infieles y por eso Dios no permite que se vuelvan a unir las 12 tribus. No lo permite. Hasta hoy no lo ha permitido que se vuelvan a unir las 12 tribus de Israel y formen otra vez aquel pueblo poderoso, aquel pueblo famoso que les dejó David y dejó Salomón. Son infieles.
Y viene Jesús, que tuvo la posibilidad de unir las 12 tribus de Israel, mejor lo mataron. Por eso Jesús, al venir, hace un cambio radical. No esperen que vengan, vayan ustedes. Ustedes hagan que todos sean mis discípulos. Ese es un cambio radical, una corrección al profeta Isaías. El evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Dice lo siguiente: Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde fuera se pondrán a gritar y a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú nos enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay dos elementos que vamos a destacar del Evangelio de Lucas que hemos leído hoy, capítulo 13. El primero es la cultura del pueblo de Israel. La cultura del pueblo de Israel tiene muchos ritos, y son ritos que se cumplen en nombre de Dios. Uno de los ritos es que a la hora del amanecer, cuando sale el sol, no antes, cuando sale el sol, se abren las puertas. Cuando se oculta el sol, se cierran las puertas. Es un rito interesante. Empieza a clarear, decimos, se abren las puertas. Empieza a oscurecer, se cierran las puertas. Hagamos de día lo que tenemos que hacer porque las puertas están abiertas. Pero antes de que se oculte el sol, vayámonos para la casa, porque a la puesta del sol, cuando se oculta el sol, se cierran las puertas y no se vuelven a abrir. Hoy tenemos otro estilo de vida. Mi papá, cuando estábamos pequeños, jóvenes, a nosotros nos gustaba ir al parque. En Armenia era una costumbre dar vueltas en el parque, dar vuelta. Unos a este sentido, otros al otro sentido. Y me encontraba con los amigos, con la novia, y platicamos. Y de repente, si había una banca vacía, nos sentamos un rato, pero después nos paramos otra vez. Y teníamos permiso hasta las 9 de la noche. A las 9, pasador a la puerta. Papá, no nos abrían. Y si nos abrían, nos daban una cinchaseada. Así era el rito de mi casa. Un amigo en Panamá me decía: no, antes nosotros a las 9 teníamos que estar ya en la casa. Los jóvenes de hoy a las 9 es que se van de la casa. Al revés.
Sí, hoy los jóvenes a esa hora salen porque van a la fiesta, a la disco y regresan de madrugada. ¿Qué pasó en toda la noche? A saber, el rito de cerrar la puerta es que no se abre hasta que salga el sol. Primer detalle que Lucas lo hace suyo. Ya está cerrada la puerta. Es que tuvieron todo el día para venir y entrar, pero no quisieron. La puerta ya está cerrada. El otro tema importante es la comida. Sentarse a comer con alguien es hacerme uno solo. Cuando yo invito a alguien a comer, somos uno solo. No es que, como hoy, que hacemos una comida y es una rueda de negocios. Ahí no somos uno solo. Yo lo invito para ver si le vendo algo. Esa es una rueda de negocios. Y me dan un vaso de fresco, un sándwich, un pan dulce. Pero ahí me están queriendo vender. O yo estoy queriendo vender. O yo quiero comprar. Pero cuando estamos hablando de una comida, el que se sienta a la mesa es uno conmigo. No somos distintos. Esto es un rito de la cultura judía y por eso usted va a entender, vamos a entender, cuando Jesús celebra lo que llamamos la Santa Cena. Es que Jesús los hizo uno solo con Él. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Entonces, ahí hacemos una fundición. Somos uno solo. Por eso es bonito cuando la mamá, el papá, comen con sus hijos. Porque son uno solo, es un rito. Pero cuando yo como en la mesa y el otro come en el sofá y el otro en el patio, no hay unidad. Y la pregunta, ¿y son pocos los que se salvan? La puerta está abierta, pero cuando se cierre no se vuelve a abrir. Por eso vendrán de oriente, de occidente, y van a estar adentro cuando se cierre la puerta. Allá va a estar Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas. La puerta está abierta. El Evangelio de Lucas tiene como primacía darnos a conocer que el Espíritu Santo, así como acompañó a Jesús, el Espíritu Santo acompaña a la comunidad. Y la comunidad que nos presenta Lucas no es cerrada. Usted conoce grupos religiosos que si usted no se bautiza, no puede participar de sus actos. Tiene que bautizarse. Si no se bautiza, no se puede casar. La comunidad que Lucas presenta es una comunidad abierta. Pueden entrar todos los que quieran antes de que se cierre la puerta. Señor, yo comí contigo. Sí, yo comí significa yo fui uno contigo. Y desde dentro va a decir, no sé de dónde son. No era solo el sentarse, era llegar antes de que se cerrara la puerta. Desde la salida del sol hasta el ocaso, podemos hacer lo que querramos. Pero antes de que se ponga el sol, la puerta se cierra. Y usted tiene que entrar antes que se oculte el sol. Es un gesto bonito. Cuando el sol desaparece, la puerta está cerrada. No hay límites. No es que van a ser poquitos. No hay límite. Ya tenemos
más de 2.500 millones de cristianos en el mundo. Son 7.500 ya en la humanidad. Hoy estamos en la tercera parte y seguimos creciendo. La puerta está abierta. El que quiera va a entrar. El que no quiera se va a quedar afuera. Y si la puerta ya está cerrada, va a empezar a gritar: Señor, ábrenos. No sé quiénes son ustedes. Comimos contigo. No sé de dónde son. Quedan fuera. Y ahí van a ir a dar al rechinar de dientes, al tormento, porque no hicieron caso. No quisieron entrar cuando la puerta estaba abierta. No es que la iglesia, la comunidad de Lucas, no es que la comunidad excluya. No excluimos a nadie. En nuestra iglesia católica, cuando hay una misa, no hay nadie en la entrada que le diga: muéstreme si usted es católico. Nunca hay nadie viendo quién es católico, quién no. Pueden entrar los que quieran. Sale la procesión, cárguenla, etc. Pueden entrar, ir a la procesión todos los que quieran. La fiesta del Salvador del mundo, vayan los que quieran. Aplaudan, griten los que quieran. La iglesia en esto es modelo. Es una iglesia abierta. Ahorita las cifras de las encuestas nos ponen en desventaja. En algún tiempo fuimos el 98% de los cristianos. Hoy fuimos descendiendo según las encuestas. Hemos llegado como al 43%. Las iglesias evangélicas tienen como el 46%. Sí, ya. Nos ganaron. Magnífico. Somos pocos. Y Monseñor Romero hace referencia. No son las multitudes. Pero la puerta está abierta para el que quiera entrar. Las puertas están abiertas para el que quiera regresar. Alguien antes fue católico y se fue. Se hizo de otra iglesia. Ojalá no se haya hecho ateo, ni musulmán. Pero la puerta sigue abierta para que puedan regresar. Y al decir la puerta está abierta, es que también los que están adentro también se pueden ir. Y podemos quedarnos poquitos. Y Monseñor Romero dice: es que no son las muchedumbres las que nos emocionan. Nos emocionan los fieles, los que son fieles. No es cuestión de número, es cuestión de actitud. Esta iglesia es una comunidad que está abierta. Pueden venir todos los que quieran. Todos. Pueden irse todos los que quieran. Pero con los que nos quedemos, cuando se cierre la puerta, estos vamos a ser, primero Dios, los que veremos: Abraham, Isaac, Jacob, a todos los profetas y a Monseñor Romero también. Vamos a encontrar a Monseñor Romero. Esta es la realidad. Isaías pensó que todos iban a venir. No. Está abierta para que vengan, pero la iglesia permanentemente está yendo al África, al Brasil, a Australia, a todos los pueblos. La iglesia permanece en misión, permanece abierta para el que quiera venir, el que quiera regresar. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.